Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón, y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad
y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantur nostra delicta. Las lecturas de la Cuaresma, especialmente estas primeras semanas, son una invitación fuerte a la conversión. Y son una invitación fuerte a la conversión desde el ejemplo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, conectado justamente con las palabras de Jesús. Hoy la palabra de Dios nos invita a reconocer y a contemplar esta ruptura de la alianza, esta rebeldía de la cual habla el profeta Daniel del pueblo, en la cual reconoce su pecado, su ruptura, su desobediencia, su falta de cumplimiento de los mandamientos que Dios le había dado. Y sin embargo, al final repite una confesión de fe. Nuestro Dios es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. Lo que pide es el arrepentimiento, la vuelta otra vez al camino que Dios les ha marcado. Pero esa es la confesión de fe y esa es la esperanza del pueblo, que a pesar de haberse apartado de Él, Dios les espera, Dios es el compasivo y el misericordioso. Y justamente como compasivo y misericordioso nos traslada al Evangelio de hoy, que es precisamente el Evangelio de San Lucas, donde nos da esa invitación: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, que viene a ser una especie de traducción de las palabras del Antiguo Testamento y luego de San Mateo sobre sed santos como vuestro Dios es santo, sed perfectos como vuestro Dios es perfecto, y aquí en Lucas santidad y perfección la iguala con la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y por eso luego a continuación invita al Señor Jesús a una serie de imperativos, ¿no? Precisamente para alcanzar y ganar en esa misericordia, con 4 verbos fundamentales. El primero es juzgar, no juzguéis, no seréis juzgados. Juzgar significa mirar con los ojos del corazón. El primer verbo, juzgar, a menudo se asocia con la crítica y el juicio severo. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias. Juzgar no significa condenar, sino discernir con amor y compasión. Cuando juzgamos a los demás debemos hacerlo con el corazón, buscando entender sus circunstancias y sus luchas. En lugar de apresurarnos a emitir juicios, seamos pacientes y empáticos. Recordemos que todos somos imperfectos, que todos tenemos una pequeña paja también en el ojo o una viga, incluso tenemos la viga dentro de nuestros ojos y estamos en un permanente camino de crecimiento. La lógica del don nos enseña que al juzgar debemos ofrecer el regalo de la comprensión y de la aceptación de los demás. El segundo verbo, el segundo imperativo es no condenéis. No condenar significa romper las cadenas del rencor. Condenar es una llamada a reflexionar sobre cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. Podemos condenar con nuestras palabras, podemos condenar con nuestros silencios, podemos condenar con nuestros actos, con nuestras acciones o con nuestras omisiones. Lo podemos hacer. Condenar a alguien es cerrar la puerta a la reconciliación y al amor. En lugar de condenar, se nos invita a construir puentes. La lógica del don nos recuerda que así como hemos recibido el perdón de Dios, también estamos llamados a ofrecerlo a quienes nos han herido. Al liberarnos del rencor y la condena, permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, sanando nuestras relaciones y nuestras comunidades.
tercer verbo ya es en positivo. El primero era no condenéis, no juzguéis, y el tercero es perdonad. Perdonar es el verbo más poderoso de todos. Perdonar etimológicamente significa dar en abundancia, dar extraordinariamente, generosamente, excesivamente. Eso es el perdonar, ¿no? Perdonar no significa olvidar ni minimizar el daño, sino liberar a los otros y a nosotros mismos de las cadenas del pasado. Cuando perdonamos, el perdón es distinto de la justicia, no están reñidas el uno con la otra. Cuando perdonamos hacemos un acto de amor que refleja el corazón de Dios. La lógica del don se manifiesta aquí de manera hermosa. Al perdonar no solo liberamos a quienes nos han ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es un regalo que transforma, que nos permite vivir en paz y en armonía con los demás. Y el último verbo, también en positivo, es dar. Dar significa, lo dice el Evangelio, dar y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, que tiene que ver con ese perdón. El verbo dar nos invita a ser generosos. Dar no se limita solo al ámbito material. También incluye dar nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra atención, nuestras cualidades, lo mejor de cada uno de nosotros. En un mundo que a menudo se centra en el egoísmo y en la acumulación, que todo se paga, todo se compra, todo hay una transacción y una compensación, el dar nos invita a vivir en la gratuidad, en la abundancia del don, en la donación. La lógica del don nos enseña que al dar recibimos mucho más. San Pablo nos lo recordaba, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir. Cuando una persona se vacía de sí misma hacia los demás, experimenta una alegría interior que la llena completamente de sentido. Lo experimentamos los padres de familia, los abuelos, aquellos que entregan su vida por los hijos, los nietos, pero luego aquellos otros que invierten tanto tiempo en voluntariado o en ayudar a los demás o en escuchar a otros o en visitarlos. Cuando hacemos este tipo de acciones que nos ponen esta clave y en esta lógica del dar y de la donación, experimentamos que nuestra vida se llena de sentido y al mismo tiempo encontramos también que estamos como unas gotitas reproduciendo el Evangelio. Cuando compartimos lo que tenemos, ya sea un gesto amable, una palabra de aliento o una limosna o un recurso material, estamos participando en la obra de Dios en el mundo que se ha dado y nos ha dado incluso a su Hijo y lo ha entregado a la cruz y a la muerte para nuestra salvación. Cada acto de generosidad es un reflejo del amor divino que nos ha sido dado. Hagamos de nuestra vida y entremos en nuestra vida en esta lógica del don, de no juzgar, de no condenar y sin embargo de perdonar y dar, de entregarnos a esta dinámica de la misericordia, porque en ella está reflejada también esta santidad y esta perfección de la que define a Dios y en la cual nosotros tratamos de participar. Que este camino cuaresmal que estamos recorriendo sea para nosotros un camino de conversión, sea un camino también de ir adquiriendo estas actitudes cuaresmales en las cuales nos va acercando un poquito más a Dios cuando nos ponemos en la lógica de entregar nuestra vida a los hermanos. Que así sea.